a comenzar con esta primera presentación de la novela de la extraña desaparición de Carolina Santomé, de María José Diz, por todos más o menos conocida. En primer lugar, dar las gracias a todos, a todas, por estar aquí, en una ciudad como Coruña, que tuve el gusto hoy de visitar, de que tanto Jesús como María José me han hecho un tour por ahí, una ruta turística maravillosa. Muchísimas gracias, como digo, por estar aquí. Agradecer también a Tobeira de Oza por darnos el espacio, por ayudarnos a organizar este tipo de esta actividad, que siempre están abiertos a organizar este tipo de actividades culturales. Y por supuesto, dar las gracias a María José. Me gusta siempre dar las gracias a los autores, porque en edición tradicional siempre se dice que es la editorial la que elige de alguna manera al autor, y por una parte efectivamente es así, pero también hay otra en la que hay tal cantidad de posibilidades ahora de editar, tanto en edición tradicional, así que en editoriales pequeñitas, autoedición, coedición, puedes publicar en tu blog, en tu página web, etcétera. Pues el hecho de que hayamos llegado a un acuerdo y que estemos aquí presentando juntos esto también es para agradecer por nuestra parte. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo, perdona que me cuele en la presentación, pero que gracias al que vino de Oviedo expresamente para presentarme, que es una cosa para mí inaudita, y estoy encantadísima de que esté aquí. Gracias. Encantado yo también. Si os parece, vamos a ver, para comenzar, una pequeña biografía literaria de María José, para luego comenzar una serie de preguntas, una batería de preguntas. En cualquier momento, por supuesto, podéis intervenir para apuntar cualquier cosa, para reseñar alguna anécdota, que siempre nos gustan, siempre se hace mucho más distendido, y si preferís al final dejarlo para el turno de ruegos y preguntas que siempre se deja, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Pues vamos a comenzar. María José Diz Blanco nació en Piloño, Vila de Cruces, Pontevedra. Actualmente vive aquí en A Coruña. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Santiago de Compostela y ejerce, como sabemos, como bibliotecaria en la biblioteca de aquí de A Coruña, Miguel González Garcés. Su inquietud literaria surgió en el 2015 y se centró en la literatura breve, la llamada microliteratura. Ha participado en concursos de ese género con regularidad, y entre sus éxitos podemos señalar el primer premio del concurso de microrelatos de Radio Castellón o el segundo premio alcanzado en el concurso de la San Silvestre Salmantina. En el campo de la micropoesía destaca notablemente su participación en el concurso Cuenta 140 del suplemento El Cultural, que depende del mundo, y llevada por su deseo de experimentar, ha publicado 2 obras de microliteratura, Creaciones mínimas e Instantes hallados, con una aportación importante a cargo de la ilustradora Margarita Viz, 2 poemarios también, titulados Los abrazos líquidos y Mar de lluvia seca, y un cuento infantil de autoría compartida con Margarita Viz, titulada Gaivota Sonia. Ahora con nosotros, con el Letra R Editorial, publica su primera novela, La extraña desaparición de Carolina Santomé. Bueno, la primera pregunta que queríamos hacerte, por votación casi popular, que me han preguntado muchas veces, es por qué una poeta y microrelatista declarada decide publicar su primera novela larga, cambiada de esa manera tan radical, digamos, de género. Bueno, a mí me gusta experimentar en distintos géneros, eso ya se ve claramente en mi biografía. Y la novela realmente se presentaba como algo muy complicado para mí, como autora de literatura breve. Pero bueno, a mí era un reto atractivo. Y es cierto que, no sé si alguna de los que estáis aquí, pero a mí me llegó la sensación de que muchos estaban deseando que yo escribiese la dichosa novela y que la sacase porque les gusta más la novela que el género narrativo que la poesía. Esta novela, como luego a lo mejor podemos decir, hacer hincapié en eso, la dejé y la volví a tomar. La iba alternando con el resto de escritura que yo hacía en aquellos años iniciales, y realmente no la estaba tomando en serio. Si lo hubiese tomado en serio, probablemente lo hubiese terminado muchísimo antes. Pero bueno, cuando le di realmente el empujón definitivo fue durante el confinamiento de esta pandemia que todavía estamos viviendo, porque me permitió tener un tiempo extra que pude dedicar a terminar la obra de una manera que a mí me gustaba terminar. Hablábamos antes del cuento infantil que has publicado con Margarita, a Gaivota Sonia, no ya solo aparte del cambio de género, sino también ese cambio de público infantil a adulto. Cuéntanos tu impresión ahora que estábamos. Escribir un cuento es algo maravilloso.
La verdad es que es lo que yo creo que es lo que más satisfactorio me resulta. Bueno, no sé, Margarita podía opinar desde su plano de ilustradora, pero bueno, yo te recomiendo que hagas alguno, ¿eh? Porque él, aparte de editor, es escritor, ¿eh? Tiene varias obras publicadas. Desde luego, al tener la suerte de tener a Margarita, que es una enorme ilustradora, y poder conjuntar nuestras ideas, tanto las textuales como las de imágenes, poder sacar un cuento como el que sacamos, que fue autoedición, muchos lo sabéis que lo tenéis en casa, pero fue muy bien acogido, sorprendentemente muy bien acogido por mucha gente. Y bueno, a mí nosotros lo que nos queda ahora es pensar una nueva historia de la gaviota Sonia, que Ángeles siempre está diciendo que tienes que hacer ya la otra aventura de Sonia. Da pie, claro. No se puede quedar la pobre ahí. Y bueno, que a ver si sale algún día, si sale algún día la segunda aventura. Esperemos que no haya más pandemia para que salga, ¿eh? Sí, efectivamente parece que con esto de la pandemia en determinadas personas se desarrolló esa creatividad que, bueno, que en el fondo todos tenemos, ¿no? Y que salieron un montón de escritores. No es el caso de Margarita, Margarita sabemos que se escribe desde siempre, pero sí parece que fomentó, si es que tuvo algo bueno la pandemia o tiene algo bueno, es que fomentó esa creatividad que todos llevamos dentro de una manera u otra. Para aquellos que no conocen, si es que hay alguno, la novela, nos gustaría que resumieses con tus propias palabras la extraña desaparición de Carolina Santomé. Bueno, la extraña desaparición de Carolina Santomé es una novela de 58 capítulos breves, es una novela corta, que se centra en la desaparición de una joven de un pueblo gallego ficticio que se llama Mourenzo. Dos personas, dos hombres en concreto, don Eulogio, el maestro del pueblo y amigo del alma de la joven, y a su vez Pascual, que es un exalumno de don Eulogio y amigo, que se vuelcan en tratar de encontrar a Carolina, que es la joven desaparecida, Carolina Santomé. Luego, eso en una primera parte de la obra, luego en la segunda, pues ya son los pensamientos, lo que realmente opina de la vida y de lo que le rodea la propia Carolina a través de su diario, que sea a partir del capítulo 25, que estaría centrado en las palabras que se centran en ella, vamos, que son pensamientos de ella. Hay dos partes claramente diferenciadas, una es la primera parte, la segunda parte en la que decimos que es ese diario. En la primera parte se puede ver que se alterna de forma casi continua la persona del narrador, un narrador omnipotente, con la primera persona de don Eulogio, del maestro. Mientras que en la segunda parte, en el diario, habla principalmente Carolina también en primera persona. ¿Ese cambio continuo de personas te ha resultado difícil? Bueno, no es muy fácil, desde luego. El cambiar de punto de vista en una novela tienes que tener en cuenta sobre todo lo que puede pensar el personaje, qué es lo que esperamos que nos diga el personaje propiamente, o bien qué es lo que nos conviene más al autor poner en un narrador omnisciente. Son distintos roles, por así decirlo. Es cuestión de fijarse mucho y, por supuesto, de las correcciones, que esta obra ha tenido muchas correcciones mías propias y también ayuda de otras personas que aquí están presentes, que me han ayudado a ver los errores que se pueden filtrar en el uso del punto de vista, que es siempre muy complicado. Siempre es complicado acertar y ver que no hay alguna inverosimilitud, ¿no?, en el uso del mismo. Hay los dos personajes principales de los que estamos hablando, don Eulogio, maestro jubilado, y Carolina, una adolescente de 18 o 20 años, estudiante. Una de las cosas que más nos llamó la atención a la hora de decidir publicarla fue esa diferencia de edad. Que se den un cariño inmenso, pero no es el cariño que estamos acostumbrados a ver en la práctica totalidad de las novelas. Ahora, no es ese amor romántico que es muy comercial y que funciona muy bien, a nivel comercial me refiero, sino que hay esa diferencia de edad entre los personajes. ¿Por qué has optado por esa diferencia de edad? Y no poner una pareja de 20 añeros que es que siempre tiene yo más tenía tiempo. muy claro desde el principio, yo tenía muy pocas cosas claras cuando comencé con la novela. Desde luego tenía todo embarillado en mi mente y bueno, no tenía nada claro. Pero sí tenía
que era el momento de demostrar una relación de amistad entre un hombre mayor y una niña. Porque en los años en los que se sitúa la novela, que son los años 90, bueno, la acción es un año 95, 96, podría abarcar, pero hay acontecimientos de los años 80 que narra Carolina en su diario, pero ya digo que no sé si me fue Sí, la diferencia de edad que hay entre sí, la ellos diferencia de edad a mí me parece que vertebra toda la novela. Es decir, a mí me parecía muy importante sacarlo porque ya digo que en esos años era prácticamente imposible ver amistad entre un hombre y una mujer, una amistad que no llevase consigo aparejada atracción física o sexual. Entonces me parecía que era algo, aunque quizás no sea algo muy comercial o es algo inaudito verlo en una novela, pero a mí me parecía que era bueno como una reivindicación de la amistad entre un hombre y una mujer, tenga la edad que tenga. Porque en ese sentido lo he escrito. No es comercial y muchas veces se agradece que no sea comercial, por otra parte. También hay mucha información detallada de cómo trabaja la policía. Nos gustaría saber dónde te pudiste documentar para saber esas cosas que no se saben. Eso es por experiencia propia. Bueno, yo trabajé muy poquito tiempo en la comisaría de policía de Santiago de Compostela. Fue muy poco tiempo, pero bueno, allí los policías a mí no me contaban nada, que eran muy profesionales, pero yo observaba, me gustaba mucho observar cómo se comportaban, cómo lo que decían. Entonces de ahí fue donde saqué yo mi fuente de información acerca de la policía. Sí, porque se nota que está bien documentado, se nota que está extraído directamente de una fuente real, no de lo que podemos ver en internet o en las películas, en las series que hay ahora, ¿no? Este cambio de registro del que hablábamos antes, de poeta, microrelatista a novelista, que por otra parte espero que continúe también ese registro de novelista, ha sido, bueno, siempre es un proceso más o menos largo, ¿no? Dices, bueno, pues esta semana me propongo ser novelista o seguir siendo poeta, ¿no? ¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir la novela y decir, bueno, pues efectivamente voy a mandarla, voy a publicarla, etcétera? Bueno, ya te digo, ya decía hace un momento que ha sido un proceso largo porque yo la abandonaba y luego la volví a tomar y yo digo entre como 5 años porque realmente 5 o casi 6, o sea, desde que yo empecé a publicar y que empecé escribiendo cartas al director para periódicos y que luego me fui derivando hacia el microrelato, desde ese mismo momento yo tenía, bueno, de hecho la génesis de esta novela está en un cuento, una especie de relato costumbrista que yo había hecho en aquella época, pero no se parece en nada en absoluto a lo que el resultado de ahora, no, para nada. Pero bueno, sí es cierto que ahí fue donde algunos personajes ya existían, ¿no? O sea, ahí estaban ya eran persistentes. Pero la novela, ya te digo, a mí me resulta muy difícil hacer una novela. Yo estoy súper orgullosa personalmente de haber sacado esta porque me parece muy complicado hilvanar todas las partes que sean coherentes, que haya verosimilitud, que no te repitas en unas cosas pero luego ahondes en otras más, o sea, me parece complicado. Yo no sé si haré otra, yo sé que tú pero no sé. Bueno, todo llegará, si tiene que llegar. Sí, tiene que llegar. O sea, que nació de un cuento, ¿no? De un relato costumbrista. Era un relato que realmente eran las costumbres. Algunas partes estaban en Santiago, en mi etapa de vivir en Santiago, o sea que era, vamos, no valía gran cosa, era pues eso, el inicio de la historia, eso surgió ahí, pero nada más, eso no tenía mayor relevancia. Y además era muy cortito, eran poquitas páginas, ¿no? Yo digo que nació ahí porque ahí yo ya hablaba de Carolina, yo hablaba de un elogio, por eso te digo que ahí sí que no estaban naciendo los personajes, aunque todavía estaban muy verdes. Dices que ocurren en ciudades como Santiago, como A Coruña, como aquí. ¿Tiene algo de autobiográfico? Bueno, en la parte de Santiago sí que tiene mucho de autobiográfico. De hecho, Adelaida, que está ahí sentada, me decía cuando paseábamos y hablábamos de la novela,
que te recordaba, o sea, que veías mucho a María José detrás de las anécdotas en Santiago, ¿no? Y yo puedo decir que ahí, solamente ahí, nada más que ahí, Sí, Carolina sí. soy yo. Sí. Ahí sí, pero el resto no, por suerte. No. Pero sí, Sin lugar a dudas, sí, pero ahí me sí trajo que se bastante da las costumbres. cuenta. Lo que yo hacía, bueno, con algunas modificaciones que siempre haces, no sé, de tienes licencias Se basan en ello, pero sí me he basado mucho, más que en otras. Bueno, yo también en el pueblo, ¿no? Porque yo soy de Piloño, Vila de Cruces, también hay algunos rasgos de nuestro pueblo, ahora las fiestas patronales son las mismas, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Pero sí que hay mucho de mí, esa novela. Y hay muchos escritores, entre los que, bueno, me incluyo a veces, en los que muchos personajes adquieren las características físicas o no físicas de personas conocidas. ¿También es tu caso en esta novela? ¿Hay alguien No, a ver, que pueda...? yo creo que hay un pueda poco, confesar? bueno, yo creo que una persona en concreto no, hay retazos muy buenos, hay un poquito de aquí, un poquito de allá, para darle cierta complejidad a los personajes, porque bueno, al menos lo que he intentado es eso, pero si han salido algo diferentes, con eso ya me conformo, que sean diferentes a lo común. Pero eso es lo que decía yo en una ocasión en la entrevista que tenemos grabada, que esa es una de las grandezas de la literatura, ¿no? El que puedas conformar personajes cogiendo características de distintas personas y luego generar ese personaje diferente y que puede ser atractivo o repulsivo, de eso depende. En las ilustraciones que hizo Margarita para bueno, ya desde la gaivota Sonia a ahora las de Carolina, en esas ilustraciones también formaste parte de ello, quiero decir, bueno, del elogio es de esta manera física, o bien te dijiste, bueno, esta es la novela, te la lees y luego ya pones tu... Bueno, yo creo que un poco de las dos cosas, ¿verdad? Sí, pero mucho tiras tú, ¿eh? No, yo A veces la portada, por ejemplo, es un cuadro hecho con acrílico líquido, es una técnica, ¿no? Y me dijo, quiero que sea predominantemente oscuro, con tonos grises o negros. Eso sí, me pone esas pequeñas pinceladas, luego sale lo que yo quiero. Pero, y luego en las ilustraciones interiores, el hecho de que no se les vea la cara es cosa mía. Porque no me gusta que nadie vea una cara concreta en lo que está leyendo. Quiero que lean lo que ella escribe. Sí, sí. Y que entonces la imagen se la hagan a partir de ahí, no de lo que yo haya dibujado. Entonces intencionalmente están de espaldas. Bueno, como yo quisiera decir... Pero ella orienta mucho, ¿eh? Sí, yo tengo unas ideas y luego ella me las encauza muy bien, muy bien. Ella sabe muy bien por Pero dónde... le doy propuestas. Por dónde no, quería decir que, bueno, que la gran mayoría de los que estáis aquí ya lo sabéis, pero bueno, que con Margarita trabajo desde el segundo libro, la segunda obra que yo he escrito, que es Instantes Hallados, que, como hemos dicho antes, lo ha dicho Ricardo, tiene una contribución fundamental de 40 ilustraciones correspondiente a 40 instantes de temáticas variadas que escribí yo. Luego hizo las maravillosas portadas, las bellísimas portadas de los dos poemarios siguientes. De Mar de Lluvia Seca, además, también hizo dos ilustraciones interiores en blanco y negro. Hemos hecho estos marcapáginas, que muchos ya los tenéis en casa, que he traído unos poquitos para si alguien no los tenía, que nos ha gustado mucho hacerlo porque es con una ilustración de Margarita referente a un verso mío en gallego. Y no contentos con esto, también implicamos a Jesús Garabato para hacer una exposición que tuvo lugar en el 2019 en Lugo y también en Coruña, en la que Margarita ponía ilustraciones, hacía ilustraciones para microrelatos de Jesús y yo tenía una aportación pequeña de micropoesía. Eso fue también algo muy original, muy bonito, que tuvo mucha acogida. Porque tenía los dos lados, es decir, había ilustraciones a partir de texto y textos a partir de dibujos míos y de imágenes mías. Sí, tenía las dos vertientes. Ese fue el reto que aceptó Jesús. Valiente él. Sí. Porque algunas eran difíciles de interpretar. Bueno, se dice que cuando un autor quiere publicar su obra es porque quiere, se escucha muchas veces por ahí, quiere abandonarla, ¿no? Porque si no siempre se está corrigiendo y corrigiendo otra vez y corrigiendo otra vez. Y en el momento que la mandas ya a la editorial, ya es, bueno, ya va a parar aquí, es como una manera de abandonarla, ¿no? ¿Qué puede sentir una novelista o qué siente una novelista, además primeriza, al ver que
tu obra puede estar en la biblioteca, en una librería, y que la puedes, que está al alcance de cualquier persona desconocida. ¿Cómo te sientes con que ahora tu historia está en manos de una persona que no conoces de nada? Sí. Bueno, pues una mezcla de placer y vértigo. Que tener lectores es muy difícil muchas veces, y cuando llegas a alguno, pues lo que te queda es agradecer. O sea, agradecer que esa persona le haya dado una oportunidad a tu escritura. A mí me parece maravilloso, por supuesto, pero tanto llegar a las personas que yo quiero, como los que estáis aquí, como los que no me conocen, porque esa es la grandeza de la literatura, ¿no? El poder ser leído por muchas personas, y también aportar, esas personas que aporten muchas opiniones, pero sean favorables o no, son las que hacen que la literatura crezca, que tengan más dimensión, y que, bueno, que nos haga felices un poco a todos, a los lectores y a los escritores. ¿Y qué crees que va a encontrar, esa persona desconocida, qué crees que va a encontrar en la historia? Decía Borges que hay dos tipos de literatura, ¿no? Hay dos tipos de relatos, al menos los que tenía, que decía que era, o bien tengo relatos para entretener o bien para sugestionar, para sugerir, ¿no? ¿Qué crees que va a encontrar el lector, ese desconocido, en la literatura? Mi objetivo, que parece sencillo, pero que no lo es para nada, era que resultase entretenida. Aquí estáis algunos de los lectores de la obra, podéis decirme sinceramente si os resultó entretenida. Sí. Luego ya, un paso más allá sería que provocase alguna reflexión concreta. Quiero decir, yo planteo una serie de temas, como es la intergeneracional, la amistad intergeneracional, o el desarraigo que está tan vinculado a Galicia de tantas décadas, o incluso también la insatisfacción personal de un personaje, o de varios personajes, de ver cómo nos podemos relacionar con nuestra propia vida, ¿no? Este tipo de reflexiones sí me gustaría llegar a ellas, pero os soy sincera, a mí que esta obra resulte entretenida, me parece que ya tiene como el 90% de valores que yo busco, porque creo que hay que empezar por agradar y que te apetezca leerlo, que lo acabes y digas, me ha gustado. Y luego si te provoca otra reflexión, bienvenida sea, y si no, no pasa nada. Entretenimiento, puro y todo. Es lo que se pretende siempre, se pretende una cosa, y las opiniones que han llegado a ti, ¿estás satisfecha? En general, muy bien. Quizás yo me voy a centrar en las negativas, porque bueno, he recibido muchísimo cariño de todos, y bueno, me habéis aportado cada uno una opinión diferente, enriquecedora siempre. Pero bueno, hay dos personas en concreto que yo conozco que me han dicho que no veían a la María José poeta en este libro. Yo les digo, efectivamente está en un lenguaje sencillo, con personajes con profesiones normales, actuales en un pueblo. No tiene para nada esa carga poética que podría tener mis escritos de poesía. Sin embargo, la poesía que en esta obra sí tiene relevancia, porque es la que une precisamente a Don Eulogio y a Carolina. Es el vínculo de unión entre los dos. Entonces, para mí me parece que ya solo por eso, no digo que esto sea una obra de prosa poética, que no lo es, para nada, pero sí he podido poner de alguna manera mi amor por la poesía en este libro, de ese modo. Bueno, María José, yo volver a darte las gracias otra vez por haber editado con nosotros, y ahora vamos a esperar por alguna pregunta del público. Alguien que quiera comentar algo acerca de la novela, que quiera preguntar algo, que tenga alguna curiosidad, contar alguna anécdota. Venga, es lo primero, la primera. ¿Cómo hiciste para estructurarla toda también? Apuntes, anotaciones, ¿qué ibas a hacer? Maite, yo soy muy caótica, no te creas. Yo a veces me daba cuenta de que estaba cometiendo una irregularidad en cuanto al cálculo de la edad de Carolina, por ejemplo. Decía, madre mía, pero eso, si le pongo que aquí tiene 20 años y no puede tener 20 años, ¿sabes? Después me ayudaba muchísimo Jesús, eso es verdad, porque Jesús en ese sentido detecta muy bien cuando hay algo que dice que no, a mí esto aquí no cuadra, aquí no, esto está mal. Entonces, con la ayuda suya y revisando y eso, sí que llegaba. Ya te digo, yo soy la del no método, o sea, no tengo método. Luego tengo imaginación, eso sí, entonces eso me ayuda
a que en un momento dado iba a dirigir a lo mejor la historia hacia un lado y luego digo, no, voy a dar este giro porque este giro después lo retomo por aquí y luego me vuelvo aquí. Porque eso me lo permite el tener un poco de imaginación y decir, bueno, esto sí que podría haber ocurrido, entonces lo voy a enlazar aquí. Después a lo mejor volvía hacia atrás y decía, entonces si yo tengo este episodio aquí, no puedo tener este aquí. Entonces lo hacía este de aquí, o sea, chapucero. No utilizas eso que llaman la línea temporal, que se ponen y dices aquí capítulo tal, aquí va a pasar esto, aquí va a pasar esto, no. Tengo que aprender a hacer así, porque no, lo mío ya te digo es... El método sin métodos. Podría ser una novela de juvenil. Pues mira, te diré que yo pensaba en un primer momento que no podía ser juvenil, por un episodio concreto que hay en la novela. Sin embargo, el otro día, hablando con una mamá de un niño adolescente, una niña adolescente, me dijo que la había leído, me dijo, pero no veo por qué dices tú que esto no puede ser para adolescentes. Claro que sí, porque los adolescentes de hoy en día no son no son unos mojigatos que no están, que ven de todo y escuchan de todo y no se asustan por nada. Entonces ella me hizo recapacitar un poco. Y luego aparte está una noticia muy agradable para nosotros, que nosotros vamos a un club de lectura de un instituto de Santiago, va a leer la novela, podremos acercarnos hasta allí, bueno, no sé si Ricardo podrá por el trabajo, pero bueno, vamos a tener la oportunidad de ver qué opinan ellos realmente de la novela. A mí me han dicho incluso un profesor jubilado, me dijo que él veía casos de bullying, del actual bullying, pero no estamos hablando de los años 80, 90, ¿no?, en la novela, pero que sí, que veía que estaba reflejado ahí de otra manera, pero que sí, y que él me parecía que incluso podría ser bueno precisamente dirigirlo a los adolescentes. Eso fue por lo que las opiniones que voy recibiendo, ¿no? Sí, efectivamente no digamos, podemos decir que no es la historia principal, pero sí aparece alrededor de Carolina, uno de esos episodios y puede resultar interesante en ese sentido. Sí, eso ha dicho yo sabes que lo enfocaba más que a bullying y tal, lo enfocaba más bien al desarraigo, porque es un episodio que se humilla a una persona por venir de un pueblo. Entonces, él lo asociaba más al otro, ¿no? Está entre los dos límites, ¿no? Entre una denuncia de un maltrato por ser de un pueblo y también por el propio maltrato en sí, ¿no? ¿Consideras al pueblo como un protagonista más? ¿Lo tienes? El pueblo, porque para mí es muy importante. El pueblo es importante desde el punto de vista en que causa, o sea, oprime a los protagonistas, o sea, se sienten oprimidos de cierto modo. Ya ves que no se describe, no hay descripción de nada, no se dice, más bien, poco se dice de cómo es el pueblo, pero sin embargo, sí que hay está muy presente. Es otro de los temas, yo creo, dentro de la novela, porque influye muchísimo en las decisiones que toma Carolina, influye muchísimo en lo que luego sucede en la historia, aunque parece que no, porque el pueblo está ahí como un trasfondo, como... No, tiene mucha importancia porque la relación que tienen Don Eulogio y en Carolina, sabes que ahí la opresión del pueblo, la opinión, la maledicencia, todo, tiene muchísimo que ver en su comportamiento, ¿no? Aunque ellos están un poco por encima de todo eso, ¿no? Pero sí que es cierto que sí que influye muchísimo. Yo no sé hasta qué punto es un tema de los más importantes, pero sí que está entre ellos, ¿no? Sí, mucha parte de en torno a lo que gira es por el hecho de que es un pueblo. Sí. Para mí fue como un protagonista más que lo invadía todo, no sé. Y no sé si tienes también que le dieses un poco de moral, de lección a la propia, con ese final, con el desarrollo de la protagonista.
Dices que sí, es que no te escucho muy Sí, bien. que Sí, que sí. sí influye en la sí, protagonista. si Claro. tienes una intención un poco moral, moralista. No, yo creo que no pretendías ser moralista. Odio todo lo que tiene que ver con, no sé, inculcar este tipo de cosas, pero es cierto que en el fondo quieres mostrar una realidad para que poder cambiarla, si se puede, ¿no? Para intentar cambiarla. Pero sí, a mí me gustaba poner, o sea, yo quería que fuese un pueblo y quería que de alguna manera eso se reflejara en el resto de la obra y en los personajes, en su forma de pensar, en su forma de relacionarse con los demás, porque aunque no hay muchos corrillos de paisanos hablando por el pueblo ni nada, sin embargo se puede percibir, creo yo, se puede percibir esa sensación, ¿no? de que están detrás de los visillos hablando de ti, ¿no? Intentando reflejar eso. Y la narración costumbrista que dio origen a la novela, ¿la escribiste hace muchísimo tiempo o fue relativamente cercana al comienzo de la...? Pues mira, fue mucho antes, ¿eh? Yo luego pensando que si era yo original en mis pensamientos, luego me encontré, es así como fue, ¿eh? Me encontré con aquel relato costumbrista y digo, anda, pues aquí ya tenía Carolina, aquí ya tenía, vamos, que sí estaba en mi cabeza y yo lo había aparcado mucho tiempo antes. No sé cuándo escribí yo ese relato, no recuerdo exactamente, pero la verdad es que no, creía que era uno más, ¿no? De estos que descartas, que escribes así y que ves que realmente no es calidad, que descartas. ¿Alguna pregunta? Sí. A ver, el último personaje, es que no quiero descubrir, pues que no leo, que contribuye al desenlace de la novela final, ¿no? Se me quedó un poco corto. O sea, me hubiese gustado que ese personaje saber más de él y conocer más de él. No sé si eso es intencionadamente por tu parte o porque es corta la novela o no tiene explicación. Sí, ya entiendo. No va a mí me gustaría haber sí, sabido más de ese personaje. Sí, me lo ha dicho más gente. ¿Sí? El hecho de que parece que se corta, que es sí. muy abrupta. Eso es una novela de una microrelatista. ¿Qué vamos a hacer? El día que aprenda a hacer novelas de verdad, sin estar tan mediatizada, porque fíjate, yo había marcado aquí un texto, uno de los pocos en los que hay una descripción, porque la obra está sobre todo centrada va, como suelo decir, a tiro fijo a las cosas, sin apenas descripciones, sin apenas digresiones, ni nada, ni descripciones de paisaje, ni nada. Entonces, se queda a lo mejor en ese sentido, yo misma pienso que se queda un poco pobre, quizás. No es que esté mal, digo que yo me gustaría saber más del personaje. Sí. Te quedas con ese saborcito de decir quién es este personaje, qué vida tuvo. Me gustaría saber más de él, claro. Sí, puede ser una apreciación mía solo, no sé. Sí. Todos los personajes, si se quisiera, se podrían seguramente describir mejor, se podrían aportar nuevas cualidades o defectos. Pero bueno, yo me quedé en esto y ya me costó, ¿eh? Fíjate lo que me costó. Puede ser para una segunda parte. Eso es lo que iba a decir yo. Eso que decía Margarita. Iba a decir solo para una segunda parte. Mira, yo tengo una pregunta. Para mí hay dos partes en la novela. Una, la del narrador, y otra, la más de parte del diario. ¿Eso fue deliberado o surgió? Eso lo tenía claro bien, Alfonso, porque ¿sabes por qué? Porque yo quería, otra de las cosas que yo quería reflejar era las mismas situaciones con miradas diferentes, con puntos de vista diferentes de distintas personas. Entonces, ¿de qué manera podía hacer? Pues una de los personajes que hablase a través del diario y otra que se refiere a otro personaje, pero tratando los mismos temas casi. Te fijas, cuando vas avanzando en la novela, vas viendo que está explicando, desde su punto de vista, claro, Carolina está explicando lo que previamente ha avanzado a don Elogio o Pascual o los que fuesen. Y sí que me apetecía, ¿por qué? Porque no hay una verdad única. Entonces me gustaba mostrar eso, que una persona puede pensar una cosa y otra completamente opuesta.
y están hablando a lo mejor pensando diferente de los mismos hechos, ¿no? Es por eso que pretendía hacerlo así, no quise hacer así. A mí casi es lo que me parece más interesante en la novela, ¿no? La voz narradora que integran los fragmentos de la parte del diario. Me resulta muy interesante los distintos fragmentos de lo que es el diario, la voz de... Sí, es que además yo creo que va sorprendiendo a medida que vas leyendo, ¿no? Con respecto al personaje. Y el hecho de que sean reducidos te engancha más. Impactantes, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que tenía el videoblog, sí. Queríamos que tenía un final sorpresivo y te dejaba así, ¿qué es esto? ¿Qué me está provocando a mí? Y era el efecto que estaba buscando el autor cuando escribía un relato, ¿no? Y un poco, pero un poco más extendido, en más páginas, es lo que hago yo aquí, ¿no? Sí, efectivamente, eso la parte del diario, al ser relatos tan cortos, te invita a seguir. Sí. Vale, pues aquí no me quedo, el siguiente, tampoco. Te invita a seguir leyendo. Yo creo que yo recomendé a más de una persona que cuando acabase el libro, puesto que acababa de leer todo el diario, que volviese a empezar para volver a leer la primera parte. Eso porque se lee de otra manera. Sí que porque lo ves de otra manera. O sea, ves lo que pensaba Carolina y dices tú. Y lo vas hilando. Mira lo que pensaba ella y mira lo que pasaba aquí. Y mira, o sea, sí, te sirve para atar cabos, ¿no? Para atar ciertos cabos, ¿no? Yo supongo que llegué a esa conclusión porque como me lo diste a leer, pues me lo leí varias veces. Y vi que sí que había un cambio en mi percepción, leyéndolo todo y luego volviendo a empezar. Sí, porque como es tan rápido y te engancha tanto, vas muy rápido leyendo. Y a veces te pierdes cosas. Porque hay mucha cosita por ahí, se nota, lo del microrelato se nota, porque hay mucha cosita metida por el medio. Y que la notas cuando paras y dices, bien, voy a empezar otra vez. Y empiezas otra vez y dices, ajá, aquí está. Aquello que se me pasó. Entonces yo creo que sí, que recomendaría siempre volver a empezar, por lo menos para volver a leer la primera. Como es cortita, no cuesta tanto. Sí, puede hacer fácilmente. Si fuese de 700 páginas. ¿Cuántas páginas tiene? Tiene 190 y algo, ¿no? No llega a 200. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo aclarado? Es que no se puede preguntar si no... ¿Por qué rojas las maletas? ¿Por qué son rojas las maletas? Porque identifican a Carolina. Sí, es cierto que iba con... Para que se supiera que eran de ella, claro. Sí, no, ya no había más. Luego, una anécdota, es decir, la sensación esa de que todo el pueblo sabía todo. No sé si te acuerdas, pero nosotros le llamábamos Radio Maputo. Es decir, nadie sabía quién lo había dicho, pero todo el mundo sabía todo en el pueblo. Entonces, eso es lo que llamábamos nosotros Radio Maputo, no sé si vosotros lo llamabais así. Sí. Es exactamente la imagen que se ve reflejada ahí. Sí, total. Sí. No sé si pasa algo. Sí, la Son así piedras. Vamos a la pregunta. Sí, vamos a pasar a la votación. Ya sabéis, a los que me conocéis, que yo tengo una sorpresita en plan paródico. Ya lo sabéis. O sea, que la tengo para el final. Si aguantáis hasta el final, lo escucharéis. Entonces, ahora sí que vais a estar encantados porque tenemos aquí nuestra actuación musical que vou falar en galego porque con Tamara falo en galego e quero presentarla en galego, con permiso de teu. Bueno, antes de nada, quero agradecer a Marta, que está aquí presente, porque se non fora por ela non chegaría a estos novos talentos que temos de música aquí na zona. E tamén non está aquí porque non puedo estar hoxe aquí, pero Patricia Barreiros tamén que me axudou a chegar a Tamara Souto. Tamara Souto Rei naceu en Cabana de Bergantiños. Comezou os seus estudos musicais coa gaita no Conservatorio de Música de Carballo, engadindo despois o acordeón e o saxofón. Actualmente é estudante de saxofón no Conservatorio Superior de Música da Coruña e cursa o último curso de grau de Educación Infantil na Universidade da Coruña. Vai nos interpretar
catro pezas. A primeira será Libertango, de Astor Piazzolla. Segunda, Vals número 2, de Dimitri Shostakovich. Terceira, Muiñeira dos Pendellos, de Juan Lois Dieguez. E a última é unha sorpresa. A ver se sabedes cal é. Xa vos digo que ten bastante que ver, con moito que ver con este libro. Así que recibamos con forte aplauso a Tamara Soldurán. Bueno, moitas gracias por aplauso. Quería dar as gracias á autora María José e, bueno, vos por vir tamén, desexarlle moita sorte ca novela. O aplauso é máis para ela,
la sorpresita final. Sí. Como es de lo mejor del mundo de poesía que podéis escuchar, vais a sentiros privilegiados por escuchar esto. No me pongo de pie por si acaso no entro en la cámara, se titula Quo vadis Carolina. Don Eulogio no respira sin Carolina. Se pregunta hacia dónde ella camina. Me pide que la persiga y aclare los intríngulis de su vida. Yo contesto que no soy su amiga, que solo la conozco de vista, y aunque me llamen novelista, poco tengo de esa honrilla. Que me ha llevado 5 años escribirla. Vamos, no me he dado mucha prisa. Y la jubilación casi me pilla. Ah, ¿que si entiendo a Carolina? Pues no, no tengo ni la más remota pista de si es tonto, mal sabidilla o simplemente lista. Solo sé que esta mujer me inspira, aunque no sea ni mi hermana ni mi prima, pero sí un poco arpía. Esta moza mobrenzana es una verdadera artista. Se dedica a la peluquería y recita con alegría y maestría a Juan Ramón y a su poesía. Quo vadis, Carolina, no te vayas de Galicia con tanta prisa. Sí que sabe hacer poemas chulos de estas características, ¿a que sí? Tienes que hacerme uno así, para mí. Y ya está, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias una vez a todos y si alguien quiere pasar a decirme el ejemplar a la autora, pues estará encantado. Vale.